Bueno, buenas noches. ¿Cómo les va? Carla, Tomás, ¿cómo andan? Vamos a hacer entonces la protocolar prueba de sonido. Váyanme diciendo si se escucha bien. Si hay algún inconveniente con el sonido, con el video. Hola, Tomás. Buenísimo, Carly, muchas gracias. Bueno, mientras vamos esperando unos minutitos, mientras se van sumando eh, el resto de la gente, les cuento y les voy a tener que pedir un poco de piedad para el día, para el día de hoy, para esta noche, porque vengo de recibir la segunda dosis del Sputnik, así que es posible que sucedan no problemas técnicos, sino problemas biológicos. Hola, Agus, ¿cómo estás, querida amiga? Bueno, en principio estaría bueno comentar un poco el título. Eh, Empecemos por ahí, digamos. Eh, Hay demasiadas cosas para decir, ¿bien? Sí, la remera. Esa remera vino de regalo de cumpleaños de un grupo de amigos muy queridos por mí. Bueno, volviendo al título, como les decía, tiene un margen de ambigüedad bastante importante y así lo quise porque en relación a la cantidad de cosas que hay que decir respecto de la caricatura del psicoanalista, no sería posible introducirlo en un título. Entonces, la idea, por lo menos en el comienzo del vivo, es desambiguar un poco este título, la caricatura del psicoanalista. Y el primer punto, para desambiguarlo y para empezar a trazar algunos caminos, tiene que ver justamente con situar que el psicoanálisis, como tal vez ninguna otra psicología, ha ingresado en la cultura. ¿Bien? Eso efectivamente es comprobable, ¿sí? El ingreso del psicoanálisis en la cultura. Y hay elementos que a nosotros nos permiten justamente ubicarlo. ¿Bien? Esos elementos los tengo algunos por acá, algunos que fui rastreando y fue una investigación muy mínima, ¿sí? Nada exhaustivo, pero justamente como el psicoanálisis ha ingresado en la cultura, ¿qué quiere decir que ha ingresado en la cultura? Que está dentro del discurso popular, ¿bien? Que de psicoanálisis se habla también en una mesa de café, en un asado con amigos, ¿sí? Que hay términos del psicoanálisis que circulan dentro de la cultura. Es muy común escuchar a la gente hablar a utilizar los términos de represión, incluso de transferencia, ubicar al diván como un elemento significativo, incluso hasta de la psicología, ¿no? Es decir, cómo el diván, el rostro de Freud, ¿sí? Como tal vez ningún otro autor dentro del campo psi, para plantearlo en general, es un ícono cultural. Entonces, bueno, en ese sentido, el psicoanálisis al ingresar en la cultura se ha ganado eh, un lugar en la sociedad, ¿no? No obstante eso, y que es posible encontrar a partir de algunas producciones como por ejemplo actualmente las de Tute, ¿no? O, ¿por qué no?, esa película afamada de Hitchcock que se llama Cuéntame tu vida, ya hace unos cuantos años y en blanco y negro, es posible plantear que eh, hay gestos de honra al psicoanálisis, ¿no? De hecho, la película de Hitchcock, de Cuéntame tu vida, me parece que es un gesto de reconocimiento bastante importante de parte de Hitchcock al psicoanálisis, donde uno puede ver los elementos fundamentales del psicoanálisis y su impronta, por supuesto, inglesa, ¿no? De la acogida inglesa del psicoanálisis. Ahora tenemos otros elementos tal vez un poco más actuales, ¿sí? Que a nosotros ahora nos va a permitir empezar a construir la caricatura del psicoanalista, ¿no? Por ejemplo, acá tengo aislada algunas frases un poco al azar bueno, de unos artistas muy conocidos, que son los Les Luthier, y
en relación a una obra muy específica de los Lelutier que se llama Luterapia, ¿sí? Hay frases, por ejemplo, de un juego muy interesante, ¿no? Que refieren al psicoanalista o a lo que sería el trabajo de análisis. Por ejemplo, acá tengo una que dice lo siguiente, dice, la sesión es cara a cara, ¿no? Justamente trabajando esta ambigüedad de el frente a frente, pero también cara a cara, digamos, ¿no? Es decir, empezamos a encontrar la referencia a que el psicoanálisis cuesta dinero. Hola Carla, amiga, ¿cómo estás? Hay otra frase ahí en Luterapia que dice lo siguiente, que el paciente se recueste y que le cueste, ¿no? Hay otra que dice, hay que ir 10 años al psicoanalista. Y otra final, ahí en Luterapia, que dice, anoche tuve un sueño extraño. Empezamos a encontrar algunos elementos que nos van a permitir armar esta caricatura. En primer lugar, el costo, ¿no? Que el psicoanálisis es caro, que en el psicoanálisis uno se recuesta y le cuesta, ¿no? Es decir, la referencia al sufrimiento. Por otro lado, la temporalidad. Hay que ir 10 años al psicoanalista, ¿no? Algo que de alguna manera también empieza a recogerse desde otros discursos como una especie de crítica al psicoanálisis. Y después la referencia al sueño, como podríamos decir, un elemento icónico del psicoanálisis, ¿no? En general, quien va a un analista suele contar un sueño, porque por supuesto que el libro fundante del psicoanálisis es la interpretación de los sueños y toda la acogida que ha tenido, ¿no? Es el libro incluso en los lectores no analistas. ¿Bien? Por otro lado, para seguir conformando esta caricatura, vamos a las ilustraciones de Tute. Muchos podrán acordar, algunos no, que Tute evidentemente tiene una afiliación con el psicoanálisis desde el lugar del practicante, del analizante, ¿no? Evidentemente hace mucho tiempo que hace análisis y tiene una sensibilidad muy interesante, ¿no? Para poder captar algo de la dinámica ahí del psicoanálisis o de un trabajo de análisis. Ahora bien, hay algo que a mí me resulta muy curioso de las viñetas de Tute, y acá es donde me voy a poner un poco puntilloso, más allá del elemento reiterativo, del diván como un ícono, ¿sí? Que siempre está ahí el diván dando vueltas. Además, lo que vamos a ver es que en la mayoría de las ilustraciones de Tute, el analista está callado, que el único globo del diálogo lo tiene el analizante. ¿Bien? No en todas, pero en la mayoría. Retengamos ese punto, que va a ser fundamental para seguir con la construcción de la caricatura. Después me encontré en un libro de un escritor rosarino, que es Jorge Riestra, un libro que se llama Salón de Billares, un párrafo muy interesante, que se los voy a leer para ir pescando algunos elementos. Era verdaderamente ridículo y casi indignante escucharlo al gordo Venegas, con el infaltable medio toscano entre los dientes y el sombrero echado hacia atrás, casi hasta la media calva, hablar de las inhibiciones que resultan del control del medio y del contenido psicológico de los pequeños actos de la vida cotidiana. En las conversaciones más elementales se filtraban palabras como represión, transferencia, sublimación, catarsis, y llegó un momento en que todo el léxico que durante 3 décadas se había manejado en el Nuevo Sol, un bar, apareció bastardeado por la invasión de la terminología psicoanalítica. Entonces, repasemos un poco. Tenemos la película de Hitchcock, un monumento al psicoanálisis, Cuéntame tu vida. Tenemos las caricaturas de Tute. Tenemos las referencias de los Lelutier en Luterapia. Fundamentalmente en Luterapia, pero en la mayoría de las obras de los Lelutier hay alguna referencia al psicoanálisis. Tenemos este parrafito de Salón de Billares. Y esta investigación ni siquiera fue una investigación, fueron cosas con las que me fui encontrando en el transcurso de los días, ¿no? Que me llevó a esta idea. El psicoanálisis tiene una acogida en el discurso cultural. Ha ingresado en el discurso cultural. Ahora bien, en todas estas referencias nosotros podemos ir comenzar a construir esta caricatura que ya no tiene una connotación
para mí, una connotación de gesto de reconocimiento, de honra al psicoanálisis, sino que empieza a constituir otra caricatura, tal vez el reverso de la caricatura, que tiene que ver con los puntos en donde el psicoanalista se ha empezado a transformar en un chiste social. ¿Sí? Por lo menos, y esta es mi lectura, la idea de que la sesión tiene que ser muy cara, que tiene que costar, de que el psicoanálisis dura 10 años, de que el analista es alguien que se queda callado, como en las viñetas de Tute. Y si prestamos un poco de atención, todos estos elementos aparecen en la mayoría de las críticas al psicoanálisis. Por un lado, las críticas que vienen desde otras psicologías. Por otro lado, en algunos prejuicios, ¿no?, que escuchamos, que yo no sé si son tantos prejuicios, ¿no? Cuando alguien dice, no vayas a un psicoanalista, esos se ocupan del pasado, te hacen hablar de tu mamá, ¿no? Te preguntan de tu infancia, estás 10 años, 20 años hablando de eso, no solucionás nada de lo que tenés ahí, de lo que te está pasando, sale carísimo, vas las primeras sesiones y no te dicen ni una palabra, se quedan callados. Fundamentalmente si vos le decís que sos lacaniano. Entonces, acá se empieza a armar la otra cara de la caricatura, la que no es un gesto de reconocimiento al psicoanálisis, sino que es una serie de críticas bastante fuertes al psicoanálisis. Y lo voy a decir de esta manera. Nos hemos convertido en un chiste. ¿Sí? El psicoanálisis se ha convertido en un chiste. Se ha convertido en un objeto de burla en ese punto. Y me parece bárbaro. Porque que un analista se quede callado durante toda la sesión o la mayoría de la sesión, o simplemente haga una interjección ante los primeros encuentros con alguien, yo no sé si no puede ser objeto de burla. ¿Por qué el mutismo? ¿De dónde salió el mutismo? ¿De dónde salieron las sesiones de 15 minutos? ¿De dónde salieron esos analistas que gritan, que hacen una especie de personaje, que sostiene una especie de distancia óptima con el paciente? ¿De dónde salieron esos psicoanalistas que ni por casualidad se les ocurriría mandar un audio? Escribirían un mensaje, y si es por SMS mejor, no vaya a ser que lo escriban por WhatsApp, ¿no? O si tienen WhatsApp no ponen su imagen, no ponen su foto, ¿no? ¿Qué es eso? Esa especie, digamos, de como de retracción, como de un halo misterioso, ese juego a ser alguien completamente inaccesible, ¿no? Algunos te tratan de usted. Y yo les voy a mostrar, les voy a leer una cita que nos va a poner un poco en la pista de dónde salió eso. La cita es del informe Turquet. Es un libro que recoge y recupera el informe de la comitiva investigativa o de la comitiva policial que la IPA envía a Francia para entrevistar. Entrevistar es una palabra bastante amena para lo que hicieron, ¿no? Pero para entrevistar a los analizantes de Lacan, para entrevistar a Lacan mismo, ¿no? Les leo la cita en el informe Turquet. En cuanto a la amplitud de su influencia, no hay indicios claros. Se ha hablado mucho acerca de que los candidatos, está hablando de los candidatos a ser analista, se ha hablado mucho acerca de que los candidatos imitan su forma de vestir, corbatas de moño o corbatines de lazo, adoptan su vocabulario psicoanalítico y opacidad de pensamiento, como también imitan su punto de vista personal sobre los problemas psicoanalíticos. Sigo en la página siguiente. Sin embargo, Lacan es un transmisor del psicoanálisis. La comprensión de los seminarios es variable y depende de la asiduidad de la asistencia a lo largo de meses. Es cierto que para entender a Lacan hace falta cierto grado de entrenamiento en su manera de pensar
y particularmente en su vocabulario. En eso tiene imitadores como Pierrer, que en sus escritos es ampulosamente lacaniano. O sea que la designación del lenguaje del lacanés o del lacaniano es algo que ya viene de 1963, 64, no es algo nuevo. Y el cúmulo, la masa de imitadores de Lacan tampoco es nuevo. ¿Bien? Es ahí, en esa masa de imitadores, en donde podemos empezar a ubicar el problema de la mímica. Hola Fer, buenas noches. ¿Por qué el subtítulo ubica el problema de la mímica? Porque justamente en la imitación, ¿sí?, lo que uno está haciendo es reproducir un personaje. Podemos volver a la cita, pero no es necesario. La forma de vestir, la forma de caminar, la forma de hablar, la tonalidad, los términos, el lenguaje, todo eso constituía los componentes del personaje Lacan. Y esos componentes del personaje Lacan son los que empiezan a calar hondo en los analistas. Lo imitan. Y esa es la otra cara de la caricatura. En algún punto, todas esas caricaturas, las referencias al psicoanálisis, pueden ser un gesto. Pueden ser un gesto de reconocimiento, porque por algo entró el psicoanálisis en la cultura. Por algo tuvo esa recepción que no tuvo ninguna otra psicología. Hola Ismael, ¿cómo andas, amigo? Por algo tuvo esa recepción. Pero por otro lado, no podemos dejar de reparar y de parar un poquito la oreja o de abrir los ojos ante la evidencia de que ese personaje Lacan, ese lacanés, ese lacaniano, esa caricatura es difundida. De que los analistas imitan eso. En otro momento yo había trabajado la figura del títere, que me resultaba muy ilustrativa. No quiero ser demasiado reiterativo en esto para algunos que ya lo habían escuchado en otro momento y para amigos que me han escuchado hablarlo demasiado. Pero en teatro de títeres se plantea la idea de que lejos de lo que la sociedad, el común de los mortales, entre los cuales me incluyo, creíamos que el títere era manipulado por el titiritero, en realidad es el titiritero el que sacrifica su cuerpo, con todo lo que eso implica, el sacrificio del cuerpo, para hacer vivir a un títere, para que el títere tome vida. Y me parece que podemos extrapolar esa idea a la cuestión del personaje, a esa caricatura que se imita, porque Lacan terminó siendo una caricatura. Caricatura que vemos difundida, porque no son pocos, y no son pocas las veces en las que escuchamos, ¿no?, estas referencias. El psicoanalista lacaniano que es mudo, que te corta la sesión a los 15 minutos, que no dice nada, que no te habla cuando entras, que solamente te dirige la palabra en el momento en que se sentó en el sillón y te dijo te escucho. Que por otro lado para mí tiene ciertos peligros. Es peligroso eso, pero no nos adelantemos demasiado. Entonces, si un analista sacrifica su cuerpo para hacer vivir a ese títere, a ese personaje, para imitar a lo que fue Lacan, hay un problema estrictamente práctico y que es posible ubicarlo en la teoría, y que es que ya no se presta a la transferencia. Si el lugar del analista es el lugar del otro respecto de su analizante, respecto del sujeto, entonces uno es otro con cada analizante, en el mejor de los casos. Ahora, si uno realiza un personaje, si uno imita a un personaje, entonces ya no está prestando su cuerpo a la transferencia, ya no está prestando su cuerpo a esa situación específica del trabajo de análisis con un analizante, sino que en definitiva arma una especie, digamos, de personaje que no deja de ser una impostura.
no deja de ser una especie de armadura, digamos, ¿no? Es decir, una protección del analista, ¿no? Se protege haciendo este personaje. Otras maneras de protegerse también es con el llamado encuadre, ¿no? Que sabemos que tiene un origen político el encuadre y no tiene un origen práctico, ¿no? Esta noción rígida del encuadre, del día, de la hora, del dinero, de cobrar, ¿no? De castigar, de que si el paciente no viene hay que pagarle, bueno, hay que cobrarle. Todas estas cosas un poco policiales, ¿no? En relación a los pacientes. La misma rigidez del encuadre, la imitación, dejarse llevar por ese personaje Lacan, no deja de ser formas que el analista tiene de protegerse, digamos, de no implicarse en el trabajo con cada uno de sus analizantes, de no ser otro con cada uno de sus analizantes. Hasta acá vamos. No sé si se entendió un poco la idea. Habíamos partido de lo siguiente, ¿no? Habíamos planteado esta idea de el ingreso del psicoanálisis a la cultura. Lo habíamos encontrado en algunas muy mínimas referencias como Tute, como los Lelutier, como Alfred Hitchcock, como el libro este de Salón de Billares de Jorge Riestra, lo que nos permitió armar una caricatura del analista, ¿sí? Pero a partir de todas estas referencias que pueden ser pensadas en un aspecto como gesto de reconocimiento, también habíamos dicho que la otra cara de esa caricatura tiene que ver la que está relacionada con todas las críticas que se les propina al psicoanálisis y a los analistas. Y fundamentalmente si uno dice que es lacaniano, ¿no? Que la verdad, justamente, decir que uno es analista lacaniano nos permitió llevar la noción de caricatura a la imitación que hacen los psicoanalistas de Lacan. Y eso es un problema nuestro. Eso es un problema nuestro. No podemos desoír esas críticas, no podemos decir, bueno, la gente no tiene ganas de sufrir un poquito, no tiene ganas de angustiarse, no tiene ganas de trabajar, no se la bancan. ¿Y quién se tiene que bancar de que alguien se le quede callado mirándolo durante toda la sesión y no sé cuántas sesiones? ¿Quién se tiene que bancar eso? ¿Por qué se lo tiene que bancar? ¿Por qué se tiene que bancar el silencio? Incluso también podríamos preguntar, digamos, ¿cuáles son los peligros? ¿Cuáles son los peligros de que cuando alguien viene sumamente angustiado y no puede decir ni una palabra, cuál es el peligro de quedarse callado y no aportar nada? De todos los rasgos de la caricatura, de esta caricatura nefasta en definitiva, que por lo menos en lo que a mi interpretación o a mi lectura se refiere, nos muestra esta caricatura del psicoanalista, estos imitadores de Lacan, es el mutismo. El mutismo me parece sumamente peligroso. El silencio, ese silencio exagerado, esa especie de apoteosis de la sesión corta o de preocuparse tanto por el momento de cortar la sesión, de que no dure más de 15 minutos, y esas pavadas que se sostienen en lecturas bastante, por lo menos a mi consideración, bastante erradas, pero bueno, será para otro momento. El mutismo me parece peligroso. Me parece peligroso porque justamente, digamos, si uno considera, porque hay algo que Lacan no se atrevió demasiado a tocar, y tiene que ver con las reglas, ¿no? Que el análisis se sostiene sobre la asociación libre, ¿no? La regla de la asociación libre, y por otro lado la del analista, la atención flotante, que bueno, esa uno puede hacer varias consideraciones respecto de la atención flotante, ¿no? Pero respecto de la asociación libre, ¿sí? Y que de hecho, cuando Freud trabaja la cuestión de la transferencia como detenimiento de la asociación, como detenimiento del trabajo, y ubica el trabajo de análisis justamente en la asociación y en propiciar la asociación libre, Lacan eso no se atrevió a tocarlo. De hecho,
Y voy a tomar un texto que para mí me parece muy poco trabajado, muy poco recorrido, que se llama La dirección de la cura y los principios de su poder. Justamente para empezar a desbaratar un poquitito el elemento más peligroso de la caricatura del psicoanalista, esta caricatura nefasta del psicoanalista que es la del mutismo, ¿no? Del analista silencioso, del analista distanciado, del analista tan preocupado en realizar un personaje, tan preocupado en imitar a Lacan, que no presta su cuerpo, que no se presta al trabajo con cada uno de los analizantes que tiene. Les leo. Empujar al sujeto a tomar una visión sobre una de sus conductas y especialmente en su significación de resistencia, puede recibir un nombre completamente diferente. Confrontación, por ejemplo, aun cuando fuese la del sujeto con su propio decir, sin merecer el de interpretación, por solo ser un decir esclarecedor. Fíjense que acá ni siquiera nos estamos metiendo en el asunto de la interpretación y ya la indicación respecto del título, ¿no? La dirección de la cura, uno dirige el análisis. Y dirigir el análisis tiene que ver justamente, por lo menos en este párrafo, acá Lacan es bastante fuerte para usar el término, empujar al sujeto a tomar una visión sobre una de sus conductas, especialmente en la significación, ¿no? Confrontarlo con su decir. Ahora bien, vamos al punto de la interpretación, ¿no? La interpretación, para descifrar la diacronía de las repeticiones inconscientes, debe introducir en la sincronía de los significantes que allí se componen algo que bruscamente haga posible su traducción. Reparemos en esto. La interpretación debe introducir en la sincronía de los significantes que allí se componen algo que bruscamente haga posible su traducción. Esto es clarísimo. Despeja el mutismo de plano. El silencio no es lo que caracteriza la posición del analista. El laburo interpretativo. El analista tiene una posición sumamente activa respecto de lo que escucha, respecto de lo que lee en lo que escucha. Y para que se produzca la interpretación, para que haya interpretación, hay que introducir algo, dice Lacan. Hay que introducir algo que haga posible la traducción de lo que viene diciendo. Para descifrar, ¿sí? Todos estaríamos de acuerdo, eso es un decir, ¿no? Es pura retórica, pero todos estaríamos de acuerdo en plantear que el inconsciente cifra, que el inconsciente produce ciframiento mediante las funciones del significante, metáfora y metonimia. Ahora, si nosotros tenemos como trabajo descifrar, empezar a trabajar en el desciframiento de lo que el inconsciente ya cifró, ¿no les parece que tenemos que hacer algo? ¿O simplemente quedarnos callados, remarcar una palabra, o hacer esa especie de juego estúpido de separar las palabras? ¿No? No quiere decir que en algún momento uno no pueda encontrar, no pueda escuchar, no pueda leer justamente ese otro significado y lo que introduzca entonces sea un elemento de separación. Pero que un analista se quede esperando en silencio que aparezca un significante pasible de ser segmentado en 2 o en 3, como si fuera el acto interpretativo por excelencia, me parece sumamente inhibitorio. ¿Y qué hacemos durante todo ese tiempo? ¿Qué hacemos con el texto que se va produciendo en una sesión? Nosotros tenemos que trabajar para que ese texto se vaya construyendo. Y tenemos que operar sobre ese texto. El laburo de análisis se sostiene ahí. Con lo cual, hay tantas cosas para hacer con lo que se nos cuenta. Preguntar. Ahora, preguntar es preguntar por qué. Caer en la idiotez de preguntar por qué, es decir, de preguntar por la causa, me parece sumamente estúpido.
nos vamos a parecer a los niños de 4 años preguntando por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Ahora, ¿no hay otras cosas para preguntar? No se puede preguntar desde cuándo. No se puede preguntar cuándo sí, cuándo no, con quién sí, con quién no. ¿Cuántas cosas hay para preguntar y no se preguntan? ¿Qué es lo que estamos planteando acá justamente? Que el problema de la mímica nos lleva a un analista desimplicado del trabajo de análisis, más preocupado por sostener un personaje, aparentemente silencioso, que por trabajar con un texto. Que hacer hablar un texto, porque trabajar con un texto tiene que ver también con poder reparar en lo que el texto está aludiendo y no está diciendo, por ejemplo, ¿no? Voy a seguir un poco más. Había una cita que me había gustado muchísimo, de la dirección de la cura. Acá está. Son dos, y me parecen sumamente esclarecedoras. La dirección de la cura es otra cosa. Está separándolo de la dirección de conciencia. Consiste en primer lugar en hacer aplicar por el sujeto la regla analítica, o sea, las directivas cuya presencia no podría desconocerse en el principio de lo que se llama la situación analítica, bajo el pretexto de que el sujeto las aplicaría en el mejor de los casos sin pensar en ellas. O sea, el primer punto de la dirección de la cura tiene que ver con el establecimiento, con la nominación de la regla y hacerla observar, ¿no? Ahora bien, para continuar con el despeje de este elemento del mutismo del analista, de esa caricatura nefasta, les leo otra cita de la dirección de la cura. El analista también debe pagar. Paga con palabras, sin duda. Si la transmutación que sufren por la operación analítica las eleva a su efecto de interpretación. Paga con palabras. ¿En qué momento entonces pasó a entenderse que un analista es alguien que se sienta en las penumbras de su consultorio o luminoso de acuerdo al estilo de cada cual y se queda en silencio? ¿En qué momento pensamos que el silencio es lo que caracteriza al analista? ¿En qué momento? A mí el silencio, el mutismo, me lleva más a pensar en una posición inhibida de los psicoanalistas, como del miedo, temor a qué, errar. Si un analista tiene temor a errar en su interpretación, en su trabajo, tal vez debería dedicarse a otra cosa. El analista paga con palabras, sin duda, pero también paga con su persona, en cuanto a que, diga lo que diga, la presta como soporte a los fenómenos singulares que el análisis ha descubierto en la transferencia. Y esto tiene que ver con el otro de los elementos que yo le marcaba. Que si alguien se ubica en una posición de mímica, en una posición de interpretar un personaje, que bien podría ser el personaje Lacan, ¿no? Ya no está pagando con su persona. Ya no entrega su cuerpo como soporte a la transferencia. ¿Por qué? Porque lo ha entregado como soporte a la mímica. Porque lo ha entregado como soporte a la repetición de ese personaje. Lo cual nos puede llevar también a plantear la idea, ¿no?, de que quien imita a Lacan, de todos los imitadores que hay de Lacan, porque está lleno de imitadores de Lacan, al menos en la ciudad de Rosario, todos los imitadores de Lacan todavía están renegando de su muerte. Porque ¿para qué lo imitaríamos? ¿Por qué lo imitaríamos? Si no es justamente para hacerlo vivir. ¿Para qué agarraríamos los seminarios y nos podríamos a repetir palabra a palabra las de Lacan? ¿No? ¿Para qué? Porque lo queremos hacer vivir. Entonces, todos esos analistas están mucho más ocupados en hacer vivir a un personaje que en prestar su cuerpo a la transferencia, que en ocuparse del laburo que hay que hacer.
creo que tal vez la mayoría podría estar de acuerdo en que en ese sentido Freud era incluso a veces en demasía, ¿no? Bastante interpretativo, o a veces hasta bastante comprensivo, ¿no? Para utilizar algunas categorías que no son familiares. Ahora bien, pensábamos que Lacan no. Pensábamos que Lacan era un tipo un poco más silencioso. Bueno, evidentemente la dirección de la cura acá nos despeja bastante esa idea, ¿no? Si el analista paga con palabras, si el analista paga con su persona, entonces no hay nada de silencioso en el analista, porque el analista tiene que hablar, el analista tiene que preguntar. Y siguiendo un poco también las referencias de Freud, ¿por qué no se puede construir? ¿Por qué no se puede apostar a una interpretación? ¿No? Hay algo que por lo menos vengo un poco laburando y no va a ser tema del vivo, pero sí lo quiero plantear y vengo trabajando en reconceptualizar o por lo menos situar un poco más precisamente cuáles son las modalidades de la interpretación, o sea, modos precisos de la interpretación respecto de la idea de que el trabajo de análisis es un trabajo textual, ¿no? ¿Cómo trabajar concreta y precisamente con un texto? ¿Sí? Primero, por supuesto, a condición de salir de ese lugar de inhibición, de mutismo, ¿sí? Y laburar con el texto. Ahora, ¿cómo laburar con el texto? Bueno, en principio, y esto sí tiene que ver con el vivo, por eso lo voy a plantear, hay que anular una idea, o por lo menos, no sé si anularla, pero por lo menos empezar a despejar una idea bastante sonsa, ¿no? Y que la encontramos en la caricatura de Tute, que da un poco lugar al flyer de esta transmisión, que es uno de los pocos de los pocos dibujos de Tute en el que el analista habla, dice algo, ¿no? ¿Y qué es lo que dice? Dice no sé. Hemos escuchado un montón de veces, tal vez en las instituciones académicas formales y en otras instituciones no formales, ¿no? Que el analista no tiene que saber, porque el saber del analista obturaría el saber del analizante, ¿no? ¿Lo hemos escuchado? Me pueden responder si lo han escuchado esa especie de frase o sus subrogados o algunas permutaciones o algunas deformaciones de esa frase. Ahora bien, ¿qué supone decir eso? Que el saber del analista obturaría el saber del analizante. Hay una suposición, que la voy a poner de manifiesto, ¿no? Y es que estarían al mismo nivel. O sea, que el saber del analista estaría al mismo nivel que el saber del analizante. Y no se trata bajo ningún aspecto del mismo saber. De ninguna manera. Ahora, en la suposición de que se trata del mismo saber, hay uno que se anula. Entonces, anulamos el saber del analista, ¿no? Para que aparezca el saber del analizante. Fíjense qué subsidiaria que es esta frase con la idea del mutismo. Entonces, yo anulo mi saber, me callo la boca, ¿para qué? Para que emerja, ¿no? El saber del analizante. ¿Para que emerja qué? ¿Solo? ¿Así tan fácil? ¿Que nosotros entonces no tenemos nada para hacer, no tenemos nada para decir? Si fuera tan fácil, entonces no se necesitaría de un analista para eso. Entonces, suponer que el saber del analista está al mismo nivel que el saber del analizante, excluye a uno. ¿Cuál? Al del analista, ¿no? Y se supone que el otro saldría solo, no sé. Ahora bien, si suponemos que son saberes completamente distintos, entonces ambos tendrían lugar en el espacio analítico, ¿no? ¿Cuál es el saber del analizante? Ese saber que también se dice saber no sabido, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el saber? Es el saber acerca de su sufrimiento. ¿Y el saber del analista sabe acerca del sufrimiento del paciente? No. El paciente, el analizante, sabe acerca de su sufrimiento. Son distintos saberes. El saber del analista es un saber teórico. Si no, díganme para qué mierda estudiamos. ¿Para qué nos pasamos leyendo Freud? ¿Para qué vamos a la universidad, ¿no? y cursamos materias de psicoanálisis? ¿Para qué cursamos seminarios de pregrado? ¿Para qué vamos a alguna institución? ¿Escuchamos a un analista? ¿Para qué? ¿Para qué nos las pasamos leyendo si después ese saber qué?
se anularía. Insisto, son dimensiones completamente distintas del saber. El saber del analizante es el saber sobre su sufrimiento y el saber del analista es un saber teórico. ¿Para qué hay teoría? ¿Para qué hay conceptos si no? Y acá aventuro por lo menos mi idea. La teoría, el concepto, es lo que a nosotros nos permite leer un texto. Y en base a la lectura que nos permiten los conceptos, en base a la lectura que uno puede hacer del texto, que eso nos permite el concepto, poder preguntarle al texto cosas, ¿sí? Poder interrogar a un texto. E incluso, ¿por qué no? A veces aventurar una interpretación, ¿no? Nos llevaría a preguntarnos cómo realizar una interpretación, cuáles serían las modalidades, digamos, o algunas orientaciones prácticas de la interpretación. Yo solamente las voy a enunciar, porque como decía, esto es algo que vengo laburando y que no va a dar lugar ni tiempo para este momento. De hecho, lo pienso en un momento posterior. Primero hay que trabajar, desbaratar un poco esa idea caricaturesca del psicoanalista, nefasta y iatrogénica, por supuesto, para después pensar el hacer, ¿no? Pero solamente lo enuncio. Porque en todos casos, si retorna, podemos conversarlo por privado con cada uno. Si las funciones del significante, la metáfora y la metonimia son las operaciones de ciframiento del inconsciente, entonces la interpretación no tendría que ir a contrapelo de las producciones metafóricas y metonímicas. La metáfora y la metonimia no nos tendría que orientar justamente en la interpretación. Si la metáfora es la sustitución de un significante por otro, ¿no tendríamos que buscar la manera de poder leer y restituir al significante sustituido? Si la metonimia nos habla del encadenamiento y la producción de una cadena significante, ¿no podríamos señalar, por ejemplo, las insistencias en cuanto a las relaciones persistentes de los significantes? Hay modalidades de interpretación que están orientadas por la metonimia, hay modalidades de la interpretación que están orientadas por la metáfora y hay modalidades de la interpretación que están orientadas a partir de la concepción de lo real. Concepción de lo real que bajo ningún aspecto, a mi criterio, tiene que ver con la biología ni con el cuerpo. Y mucho menos con esa idea media barata de que lo real lacaniano es un refrito de del noúmeno kantiano. De ninguna manera lo real es eso. No es ningún campo oscuro. No es nada que tenga que ser simbolizado, lo real. Entonces, solamente las menciono porque son modalidades en las que vengo laburando y las que vengo intentando desarrollar teóricamente. Dará lugar para otro momento. Pero volviendo a esa caricatura, ¿no? A esa posición silenciosa, mutista, inhibida de los analistas, la despejamos muy claramente y muy precisamente con la dirección de la cura, ¿no? Lacan en ese punto es sumamente claro, no hay ninguna duda de lo que dijo, que el analista paga con su palabra y con su persona. Y por otro lado, voy a cerrar con una situación que no es una viñeta, que es una construcción ficcional de situaciones repetidas a lo largo de mi trabajo con muchos análisis, que en las primeras veces, en los primeros encuentros fundamentalmente, primero, segundo o en los primeros, ¿no? Alguien llega, se sonríe y se queda callado, ¿no? Y entonces un analista lacaniano se quedaría callado. Y la persona se sonríe, se puede seguir sonriendo, puede empezar a llorar, puede decir estoy nervioso, no sé qué decir. Se puede quedar en silencio. Y nosotros, si fuéramos unos imitadores de Lacan, según la caricatura que se armó de él, haríamos eso, quedarnos en silencio. Le preguntaríamos, ¿qué pasa por ahí? ¿Qué se te ocurre? Y no le podríamos preguntar, che, esto de no saber qué decir,
de no poder, no sé, de no saber qué decir, de quedarte callado, te pasa en otras situaciones. Introducir una mínima pregunta que despliegue el discurso. Fíjense, digamos, qué pavada lo que estoy diciendo. Pero si alguien llega angustiado, llorando, o no llorando, pero se lo ve sumamente angustiado y se queda callado y dice no sé qué decir, no sé por dónde empezar, ¿qué vamos a hacer? ¿No vamos a quedar callados? ¿Por qué no pagamos con un poco de palabras? ¿Por qué no preguntamos cuándo le pasa? ¿Con quién? ¿Con quién no le pasa? ¿No? ¿Desde cuándo? Para que el discurso empiece a armarse, para que se empiece a producir ese texto con el cual vamos a trabajar. Bueno, son las 20:45, hace 45 minutos que vengo haciendo un monólogo. Creo que dije demasiadas cosas, algunas tal vez habrán quedado demasiado sueltas, algunas un poco confusas, no lo sé, porque bueno, la particularidad de este tipo de escenarios es que, bueno, no hay demasiado retorno, salvo algunos comentarios que fui leyendo. Pero por supuesto que si los hay ahora, que si hay alguna pregunta, si hay algún comentario, lo podemos seguir conversando. Este vivo está ubicado en una serie de eventos virtuales que estamos organizando. El próximo va a ser con intervalos. Vamos a estar comentando junto con Juan Camardela las exposiciones de Fernando Petrella y de Serena Sotile respecto de las consideraciones sobre el ominoso, consideraciones psicoanalíticas sobre el ominoso, y ahí voy a plantear, digamos, algunos comentarios al respecto, que quienes hayan estado acá y participen en el evento de intervalos van a encontrar una línea de continuidad entre lo trabajado hoy y ese evento y ese comentario que tengo planeado. Y por otro lado, en última instancia, estamos trabajando con mi colega y amiga Carla Di Lorenzo, una transmisión también que vamos a hacer, organizada por la CAM Big Data, con otra colega que es, se me fue, Lara Lisenberg, perdón, se me estaba yendo el nombre, con la colega Lara Lisenberg, que es quien de alguna manera administra la CAM Big Data. Entonces, esta serie de eventos virtuales, de 3 eventos virtuales, van a poder pescar que están encadenados. Y finalmente, el cuarto, que todavía no está armado y en algún momento lo voy a armar, va a ser un seminario sobre las modalidades de la interpretación. Precisamente trabajar de manera muy precisa y conceptual los modos posibles de la interpretación y del trabajo con el texto, ¿no? Porque en definitiva nosotros laburamos con el texto de un analizante, con lo que dice y con lo que ese decir alude, por ejemplo, ¿no? Con lo que ese decir refiere sin que esté explícitamente planteado. Entonces, teniendo en cuenta eso, que el decir no solamente dice, sino que el decir también oculta, ¿no? Es decir, que la presencia tiene un fondo de ausencia, de la misma manera que la ausencia tiene un fondo de presencia. De ahí se empiezan a desplegar todas las posibilidades de trabajo de un texto. ¿Bien? Bueno, no sé si me voy a esperar un par de minutos. Voy a cortar también la grabación porque esto fue grabado para estar disponible después en el canal de YouTube. Así que bueno, voy a cortar la grabación por acá.